Buenas, hemos vuelto aquí. He pasado 3 días de retraso, he tenido 3 días de retraso a la hora de emitir, pero como ya dije estaba de exámenes. Fuá, tengo muy poco rodaje, he descansado poco, pero bueno, espero que me lo podáis perdonar un poco y no seáis tan malos conmigo en este directo de hoy. Vamos a hablar de un montón de cosas porque después de una semana y media, pues sí que hay bastante cosas de las que se puede hablar. Empezando evidentemente por Ucrania y Rusia. Y es que como reza el título del directo de hoy, Zelensky ha ido a Estados Unidos en calidad de presidente de Ucrania por todo el tema de la guerra. Esto ya lo veremos. He visto un vídeo de la BBC, de acuerdo, que como sabemos es un medio potentísimo, en el que hace un repaso de cómo ha evolucionado todo el tema de la guerra de Ucrania. Desde la invasión de Rusia del país. Entonces creo que es bastante importante o que es bastante bueno, a ver, voy a centrar bien la cámara, vale, que es bastante bueno que veamos ese repaso de cómo ha sido el proceso. Aquí creo que empieza el 24 de febrero, realmente esto es muy El anterior 24. porque, pues como nosotros ya sabemos, todo esto empieza más o menos, o sea, las tensiones han existido siempre. En la esfera postsoviética hay muchísimos países que tienen esos enfrentamientos territoriales de fronteras no resueltas, pero todo empieza realmente con Crimea, digamos, lo que empieza ya a ser más duro, por así decirlo, viene a ser con la invasión de Crimea, ¿de acuerdo? Que sucede en 2014, pero aquí hacen en la BBC un mapa que empieza en 2022, el 24 de febrero. Entonces, yo voy a dejarlo aquí. Lo he visto y de verdad me ha parecido muy interesante para entender todo el conflicto. 4 de febrero de 2022, fuerzas rusas invadieron Ucrania. De acuerdo, recordemos que ahí fue el 24 de febrero cuando pues, Vladimir Putin decide hacer esa operación militar en la que se adentra en territorio ucraniano más allá de lo que lo había hecho hasta ahora, que era, que era con Crimea. También aquí fue cuando empezó a sorprender enormemente la gran resistencia que pudo poner el ejército ucraniano al que nadie le daba demasiado crédito a la hora de enfrentarse a Rusia. Es cierto, y lo hemos comentado aquí, que gran parte de esa capacidad de resistencia de Ucrania es porque Rusia no está, o sea, perdón, es porque Rusia no recibe, a diferencia de ellos, ayuda exterior. Ucrania está recibiendo muchísima ayuda exterior, pero también es cierto que después de la invasión de Rusia por parte de Ucrania, pues pocos eran los que creían que iba a ser tan solvente el ejército ucraniano. La ofensiva de Kharkov, recordemos que fue muy importante, fue un punto de inflexión, de hecho. Es muy interesante si os queréis ver el vídeo luego vosotros. Yo lo he visto en un momento y, bueno, no he podido verlo del todo, pero he visto hasta más de la mitad. Recordemos Mariupol. Este es un repaso muy completo y además un mapa interactivo que te hace visualmente poder identificar más o menos los distintos pasos de la guerra y poder recordarlos sobre todo, porque yo sé que hay pues a lo mejor pasos de la guerra que yo ahora mismo no sabía cuándo había sucedido esto, cómo, lo que había supuesto, y lo he podido ver gracias a este mapa, ¿de acuerdo? Yo recuerdo sobre todo el tema de Gerson y Kharkov, cómo consiguió avanzar el ejército ucraniano a través de allí. Toda la propaganda también que ha habido y todos los simbolismos que ha habido en la guerra también, en todas las batallas. De rusos quemando unas banderas ucranianas, los ucranianos quemando las rusas, izando y colgando banderas, muchos vídeos de propaganda, el batallón de
de Azov con su simbología, los ejército Wagner, los mercenarios de Wagner, también el ejército de checheno de Kadyrov, por ejemplo, haciendo un poco, digamos, el teatro. Y hasta aquí llegamos. Hoy más parado el tema de la guerra porque, como dijimos ya, ha llegado el invierno y eso pues dificulta las maniobras de uno y de otro lado. Además, tal y como por ejemplo decían Memorias de Pez, que es un tío que está preparadísimo, que es, bueno, no sé si es historiador o es, no sé, es experto en geopolítica, eso sí, y él mismo dice eso, que hay más capacidad, digamos, de evitar ataques que de hacerlos, y eso pues, como es evidente, congela un poco el conflicto, por lo menos lo hace que dure más. De acuerdo a lo importante, visita de Zelensky a Estados Unidos. Estados Unidos, que recordemos es el país que más está apoyando a Ucrania en este conflicto. Es el que más dinero le está dando con diferencia, que luego además veremos que ha aprobado más partidas presupuestarias para la ayuda de Ucrania, porque básicamente Rusia está enfrentando a, a Ucrania, pero con Estados Unidos como un agente de fondo. O sea, realmente es Estados Unidos el que en parte está enfrentando a Rusia a través de Ucrania, utilizando Ucrania como agente ofensivo, como agente atacante, ¿de acuerdo? Aquí nos lo indican los compañeros de Descifrando la Guerra, ¿de acuerdo? La visita de Zelensky a Estados Unidos. Es que el presidente ucraniano llegó a Washington. Recordemos, esto es un paso importantísimo. Llegó hace 2 días, porque hoy, si no me equivoco, es día 23 ya, ¿verdad? O es día 22, 22, pues llegó ayer a Washington, según decía Zelensky, para agradecer al pueblo estadounidense, al presidente y al Congreso su apoyo tan necesario, y también para continuar con la cooperación para acercarnos a nuestra victoria. Evidentemente Zelensky esperaría más, o al menos querría más, de Estados Unidos, pero Estados Unidos tampoco está en una posición como para poder darle lo que demandaría el presidente ucraniano. Es la primera visita al extranjero de Zelensky desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Ha volado desde la ciudad polaca de Rzeszów, donde viajó primero en tren por las preocupaciones de seguridad en el espacio aéreo ucraniano. Tiene sentido que sea el primer país extranjero al que va desde que inició el conflicto, porque como digo es el país que más les está ayudando con diferencia. También hubiera tenido quizás sentido el viaje a algún territorio de un país vecino, como por ejemplo Polonia o uno de los países bálticos, algún país que esté relativamente cerca y que sobre todo comparta frontera con Rusia o esté muy cerca de Rusia y tenga esa preocupación de las pretensiones expansionistas de Rusia o Moldavia, por ejemplo. Pero bueno, también podría haber ido quizá a algún país miembro de la OTAN pero que fuera europeo, como un país de la Unión Europea potente, porque también pues significaría un poco en el marco de lo que viene a ser simbólico esos lazos que estrechan los países europeos pertenecientes a la OTAN con Ucrania para frenar a Rusia, también por las pretensiones que tiene Ucrania de entrar en la Unión Europea, en la OTAN, de acuerdo, pero pues como digo, Estados Unidos la primera visita que hace. El último viaje del presidente ucraniano fue el 19 de febrero para reunirse con Kamala Harris en la conferencia de seguridad de Múnich. ¿De acuerdo? Recordemos, el 19 de febrero, antes de que empezara toda la invasión realmente territorial, aparte de Crimea, de Rusia. Zelensky ha sido recibido por el presidente estadounidense Joe Biden y por la primera dama. En la rueda de prensa de la Casa Blanca, el presidente ucraniano Zelensky agradeció a Biden el apoyo y la aprobación de un paquete de ayuda económica y militar de 45.000 millones de dólares y afirma estar deseando hablar con los miembros del Congreso para discutir su aprobación, repasando lo que ya se ha comentado, el hecho de la ayuda militar que ha dado Estados Unidos. De hecho, aquí hay un gráfico
muy interesante. Le dice, descifrando la guerra, la ayuda militar y económica total de Estados Unidos a Ucrania superará con este paquete los 110.000 millones de dólares. Este sería el cuarto paquete para Ucrania, con un tramo de 13.600 millones en marzo, 40.000 millones en mayo y otros 12.300 millones en septiembre. Fijaos, en marzo la ayuda, en mayo, que ha sido la mayor ayuda que han recibido, septiembre, que es más o menos igual a la de marzo, y luego ya pues en noviembre lo que tienen propuesto hacer para Ucrania y dar de ayuda en materia militar, ayuda económica para el tema militar, que sería más o menos igual de grande, un paquete igual de extenso que el de mayo. ¿De acuerdo? Porque el interés que tiene Estados Unidos en que gane esa guerra es brutal. También porque a Estados Unidos, no nos equivoquemos, le viene muy bien desplazar a Rusia como competidor en venta de gas a Europa. De hecho, él está vendiendo el gas, Estados Unidos, que no sé si lo vendía un 80% más caro o el doble de caro, yo no me acuerdo, pero era un precio mucho más elevado y en Europa están teniendo que comprarle el gas a Estados Unidos. Por eso decimos que Estados Unidos ahora no está ganando nada. Ahora de hecho está perdiendo dinero con la inversión que hace en la guerra, pero si se consolida como proveedor de gas principal en Europa, a la larga le puede salir muy bien la jugada. Biden no se ha mostrado dispuesto a proporcionar misiles de largo alcance, responde que el envío de tales sistemas supondría el riesgo de dividir a la OTAN, que reconoce la necesidad de apoyar a Ucrania, pero no buscan entrar en una tercera guerra mundial. Claro, también depende de la tipología de armamento que pueda prestarse a Ucrania, las intenciones pueden parecer unas u otras. Y eso ahí sí que es cierto que Joe Biden tiene toda la razón. Depende de la capacidad destructiva que tengan las armas que se venden, ese equipamiento que se da, pues se tiene que dar más armamento quizás destinado a la defensa que no a tener una gran capacidad destructiva. Biden dijo que Estados Unidos apoyaría a Ucrania a conseguir una paz justa y Zelensky dijo más tarde, no sé qué es una paz justa, es una descripción muy filosófica. Para mí es que no haya compromisos en cuanto a soberanía, libertad e integridad territorial de mi país. Discurso duro ahí de Zelensky frente al el presidente de la primera potencia mundial. En su discurso ante el Congreso estadounidense, el presidente Zelensky ha declarado: tenemos artillería. Sí, gracias. ¿Es suficiente? La verdad es que no. Para convencer al Congreso de que necesitan más ayuda. También ha declarado sobre la ayuda: su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global y la democracia que manejamos de la manera más responsable. Al final, bueno, sí, que su dinero no es caridad, es una inversión y también es una inversión para Estados Unidos, que al final están todos juntos luchando contra Rusia, aunque realmente a efectos prácticos sea solo Ucrania la que se enfrenta en el campo de batalla a Rusia. Varios medios estadounidenses, entre ellos la CNN, aseguraron que Zelensky iba a proponer una cumbre por la paz este invierno. Finalmente, el presidente ucraniano no declaró nada de eso. De vuelta a Ucrania, Zelensky se reunió con el presidente polaco Andrzej Duda en el aeropuerto de Rzeszów. El presidente ucraniano agradeció a Polonia su constante y firme apoyo. Claro, es que Polonia es uno de los, como he comentado antes, uno de los países que quizá tienen ese temor más grande de poder ser atacados por Rusia. Son los, al final, los países más cercanos los que más preocupados están y tienen evidentemente una lógica en lo que viene a ser, por su situación geográfica, tiene una lógica aplastante. Y bueno, de hecho ya en Polonia recordemos que aquí mismo lo vimos, dos personas en la frontera murieron por fortuitamente por un misil, realmente una defensa, creo que era un antiaéreo, no recuerdo, pero el misil era ucraniano, pero murieron porque cayó justo en la frontera y en una aldea rural pues acabó matando a dos personas. Y eso pues al final se debe solo y se explica solo por la proximidad que existe entre Polonia y Ucrania y Rusia. Al final te puedes ver inmiscuido en el conflicto como un tercero y ser un daño colateral. Nacho Montes de Oca nos comenta que mientras la gente sufría con la final del Mundial, Rusia tenía una dura derrota en Bakhmut y ha perdido posiciones que había tomado en julio.
Los reportes confirman que el contraataque ucraniano los sacó fuera de varias zonas de la ciudad. El costo de la batalla fue enorme para ambos lados. Por cierto, también quiero hablar, que ahora no voy a hablar, pero en el futuro quiero hablar del grupo Wagner, que puede jugar una base importante en este conflicto. Y ya manejo números que no sé si ahora mismo los he puesto, la verdad, pero hay números con los que se maneja de la capacidad que tienen los mercenarios de Wagner. Recordemos que los mercenarios del grupo Wagner son, pues eso, son mercenarios, son militares de ámbito privado, por decirlo de alguna forma, que tampoco es correcto, pero vamos, gente que va a la guerra por encargo. No son miembros de alguna unidad militar de un país, como pueda ser el ejército español, el ejército ruso. No, no, son de una empresa privada. Y pues si tú pagas, puedes contratarlos y que luchen en tu conflicto. O sea, si mañana estalla una guerra entre España y Marruecos, pues uno puede contratar a los del grupo Wagner para que vayan a pegarse. Es así. El ataque ocurre luego de que Kiev, Odessa y Gerson repararan los daños a incursiones anteriores. Que eso es otra cosa. Luego habrá que ver cuánto cuesta la reconstrucción de las ciudades, porque está habiendo una cantidad de destrucción brutal. Ucrania respondió con ataques a bases militares y depósitos en las ciudades de Simferopol, Bakhchisaray, Belgorod y Kursk. Se perfila una batalla de ciudades mientras el frente sigue sin resolverse. Putin viaja a Minsk para convencer a Lukashenko que entre en la guerra. Bueno, y luego está también Bielorrusia como posible tercer actor político inmiscuido directamente en este conflicto, aunque como ya vimos anteriormente, realmente aunque Lukashenko apoya a Putin al 100%, no está pues tan dispuesto a entrar en la batalla de forma directa. Rusia sigue moviendo unidades a Bielorrusia y reclamando la entrega de equipos de ese país para reemplazar las que pierde en Ucrania. Hace días que Bielorrusia hace movimientos de entrenamiento militar en la frontera sur. Putin se prueba el disfraz de Grinch. Sí, la cuestión. La ayuda existe por parte de Bielorrusia. Bastante directa, además. Luego hay otras potencias que evidentemente pues también hacen de forma indirecta dan ayuda a Rusia, como puede ser por ejemplo China, seguramente, no lo sé, pero seguramente yo creo que es bastante obvio que China está financiando de alguna forma esta guerra en favor de Rusia. Pero bueno, veremos cómo evoluciona esto. Y en cuanto a la guerra, han detenido a un espía alemán que está acusado de transmitir secretos de Estado a Rusia. Ya vimos que en el servicio de inteligencia alemán, el director, no recuerdo si era director o subdirector, no recuerdo ahora mismo, tenía un cargo muy importante, lo vimos aquí, ahora se me ha olvidado, lástima, que fue relevado de su cargo precisamente porque tenía contactos con Rusia muy sospechosos. Y aquí pues dice que aquí dicen que es uno de los mayores casos de espionaje en la historia de los servicios secretos del país, según Der Spiegel, que es muy importante. Aquí yo he visto antes, lo he leído, que han hablado de... presentó información obtenida en el curso de su actividad profesional a un servicio de inteligencia ruso. Constituye un secreto de Estado. Y habla de que era una traición. De hecho voy a buscar la palabra traición. Creo que era... Sí. Sobre ese funcionario pesan graves sospechas de la presunta comisión de un delito de traición de Estado. La última vez que un empleado que es este servicio de inteligencia, el BND, fue sospechoso de traición se remonta a 2014. En aquella ocasión, un agente doble del BND que espiaba para la CIA fue descubierto y 2 años después condenado a 8 años de prisión por traición y violación de secretos oficiales por el Tribunal Regional Superior de Múnich. Perdón. Pues a ver qué le cae a esta, pero vamos, la cuestión que otra manzana podrida, ¿no? En la agencia de espionaje alemana. Cada detalle de la operación que se hace público es una ventaja para el adversario. Básicamente eso, filtrada información por parte de un espía alemán a Rusia, para que pues tuviese esa información privilegiada y pudiera combatir mejor a Ucrania en el conflicto. Y de lo que hemos comentado antes, John Kirby, que es secretario de prensa del Departamento de Defensa, hoy ha dicho que el grupo Wagner, que es del que he hablado anteriormente, tiene en torno a 50.000 tropas actualmente en Ucrania, eso solo en Ucrania, y que 10.000 de ellos los tiene con contrato, pero 40.000 son convictos presos.
Porque aquí también hemos hablado de la forma de funcionar que tiene el grupo Wagner, que tiene en Rusia, en lo que a prisioneros se refiere, a gente que está encarcelada y que les promete la libertad si van a combatir a Ucrania. Pero realmente ellos son carne de cañón, porque se les pone en posiciones y en funciones que sirven pues básicamente para morir, servir de señuelo o simplemente hacer más número. Pero se les envía una muerte casi segura, vamos. Y de hecho también vimos la noticia de un estudiante africano que había ido a estudiar a Rusia y que nunca volvió a su país porque lo encarcelaron por drogas o algo así, yo ahora mismo no recuerdo, y lo enviaron a pelear a Ucrania y encontraron su cadáver. O sea, que para que sea un poco el funcionamiento, que aquí ya lo hemos visto, que eso es lo que hace Rusia. Y de Rusia a Ucrania, hablamos de ahora de Rusia a Moldavia. De aquí también lo hemos tratado, pero hay una región en Moldavia que es realmente independiente de facto, aunque no de jure, porque de jure sigue siendo parte de Moldavia, que es Transnistria, ¿de acuerdo? Que es este pequeño mapita de aquí, ¿de acuerdo? Este pequeño trozo del mapa de aquí, perdón. Esto sería Moldavia, si no me equivoco, eso es Moldavia, sí. Y esto sería Transnistria, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la cuestión? Que aquí Transnistria se autogobierna, se autoabastece y recibe ayuda de Rusia recurrentemente. Es más, los rusos, si no me equivoco, le pagan las pensiones a los jubilados moldavos. Es una de las zonas más pobres de, de toda Europa. O sea, y que aquí, según Noticias de Ucrania 24 horas, también hay que ver las fuentes de donde sacamos las cosas. Yo lo siento, no las elijo. Yo al final intento que sean cosas que yo creo que son coherentes, intento contrastar, pero yo hay, por ejemplo, medios que, vamos a decirlo así, sean prorrusos prácticamente no hay. Casi todos están dentro de lo que cabe del lado de Ucrania. Que no pasa nada, porque yo también estoy del lado de Ucrania, pero aunque estés del lado de Ucrania, lo que hay que hacer es informar con conocimiento y si teniendo una objetividad, contando lo que está pasando, lo que se cree que va a pasar, siendo honestos con uno mismo. La cuestión es que Rusia tendría planteado invadir Moldavia el próximo año. ¿De acuerdo? Ha dicho el jefe del Servicio de Seguridad de la Información de Moldavia. La pregunta no es si la Federación Rusa decidirá invadir Moldavia, sino cuándo sucederá, ya sea a principios de año, en enero, febrero o más tarde, en marzo. Sabemos que la Federación Rusa tiene la intención de seguir adelante y planea reunirse con la región de Transnistria, que es territorio de Moldavia. Claro, porque la región de Transnistria, en principio sus gobernantes, la lógica dicta que estarán a favor de esa absorción por parte de Rusia, o al menos de un debilitamiento del Estado moldavo para lograr una independencia total. ¿De acuerdo? Entonces sería otro frente que podría abrirse. No creo realmente que le interese a Rusia ahora mismo esto. O sea, meterse en más fregados no puede ser. Si el tema de Ucrania le saliese bien, ya podría plantearse los frentes que tienen en Georgia, por ejemplo, con Osetia del Sur y con Abjasia. Podría plantearse esto, el tema de Moldavia, de Transnistria, pero yo veo que meterse en muchos fregados de una forma innecesaria. También es cierto que la capacidad militar de Moldavia tiene que ser cero. O sea que si realmente quisiese hacer esa intervención en Moldavia, Moldavia no tiene capacidad de defenderse, pero no sé, yo no acabo de ver que valga la pena en absoluto. Pero bueno, es simplemente pues esa información que aquí se ha dado. ¿De acuerdo? De hecho, aquí de Kiev Independent también lo dice, que la inteligencia de Moldavia dice que hay un riesgo muy alto de una ofensiva rusa en la ocupada Transnistria. ¿De acuerdo? Y de acuerdo, y también, perdón, pasamos a hablar también de Armenia. Y es que Armenia, tradicional aliado o país muy próximo a Rusia, se ha visto traicionada por el Kremlin, porque esto también lo hemos visto aquí mucho.
Armenia tiene un conflicto con Azerbaiyán histórico desde la disolución de la Unión Soviética en el 91, con el tema de que el Alto Karabaj es una zona llena de armenios que pertenece a Azerbaiyán en vez de a Armenia por un castigo, vamos a llamarlo así, de la Unión Soviética, y que con la independencia de todas las repúblicas soviéticas pues se quedó integrado en, en Azerbaiyán. ¿Qué pasa? Que la gente de allí no quiere ser azerí, quiere ser o independiente o Armenia, porque todos son étnica y culturalmente armenios en el Alto Karabaj. Y pues hay una disputa constante desde hace 30 años. Ha habido varios conatos de guerra, ha habido enfrentamientos con muertos, operaciones militares. Azerbaiyán ha hecho burradas a las que a Europa no le ha importado mucho porque al final Armenia no es un aliado tan grande y tan interesante como Ucrania, y tampoco conviene molestar a Azerbaiyán, que también exporta gas y petróleo. Y la cuestión es que como tanto Armenia como Azerbaiyán están dentro del equivalente a la OTAN en la esfera postsoviética, donde están Rusia, Armenia, Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán, ¿de acuerdo? Como está dentro de esa organización, pues Armenia ha pedido recurrentemente ayuda a Rusia para que frenara esos continuos ataques de Azerbaiyán. Sin embargo, Rusia con el conflicto ucraniano no se ha visto con la capacidad de atender el asunto de forma muy eficaz, igual que también le pasó en Kirguistán y Tayikistán con ese conflicto entre fronteras que tuvieron. Y al ver que Rusia no les puede ayudar y realmente no hace demasiado por su lado para frenar a Azerbaiyán, que es militarmente y económicamente más potente que Armenia, pues Armenia se está viendo forzada a buscar otros aliados que quizá puedan reforzar su importancia en el panorama internacional y ayudarles con su conflicto con Azerbaiyán. ¿De acuerdo? Aquí vemos al primer ministro Nikol Pashinyan, que le dan la bienvenida al M16, el jefe del M16, Richard Moore, en Yerevan. ¿De acuerdo? Fijaos, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, dio la bienvenida al jefe del M16, Richard Moore, a Ereván hoy. Y, de acuerdo, News Armenia. Y no he podido leer el News Armenia y está en cirílico, ¿por qué? Bueno, pero vamos a leer un poco. ¿De acuerdo? Pashinyan discutió con el jefe del M16, Richard Moore, los eventos en el sur del Cáucaso. ¿De acuerdo? Vale, el primer ministro armenio, Pashinyan, recibió el viernes en Ereván al jefe del Servicio de Inteligencia Exterior británico. Los interlocutores discutieron los procesos que tienen lugar en la región del Cáucaso Meridional y tocaron temas de seguridad regional e internacional. Anteriormente se informó que el 12 de diciembre el secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, Armen Grigorian, se reunió con Richard Moore y el ministro de Estado británico para Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Desarrollo de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Leo Doherty, en Londres. Discutieron las perspectivas de la cooperación bilateral en el campo de seguridad. Realmente ahora está buscando pues eso, esa protección en... se me ha ido. Está buscando esa protección en un aliado que puede ser Gran Bretaña, aunque realmente también podría haberse encarado a la Unión Europea, pero también imagino que realmente el que más protección te puede dar es la OTAN, y quizá pues quiere establecer esas relaciones diplomáticas con un país muy importante dentro de la OTAN como es Gran Bretaña. Es una buena estrategia al final. Yo creo que ya ha demostrado Rusia que no tiene intención de hacer unos esfuerzos excesivos para ayudar a Armenia en su conflicto con Azerbaiyán, y Armenia no puede esperar más. Por tanto, yo creo que es correcto la estrategia que está haciendo Armenia. ¿De acuerdo? Y en cuanto a Ucrania y la OTAN, por cierto, ahora ya que enlazamos con lo de la OTAN, ha dicho Macron, el presidente de Francia, que la entrada de Ucrania en la OTAN es poco probable. Al final no han cambiado su discurso. Recordemos que hasta Ucrania llegó a pedir entrar a la OTAN de manera urgente con un proceso diseñado para en momentos de urgencia pues poder pedir
tu entrada, tu ingreso en la OTAN sin hacer tantos trámites, sin que se dilate tanto en el tiempo dicha entrada, y básicamente han dicho que no, porque la OTAN está mucho más cómoda apoyando y financiando a Ucrania, pero desde la distancia, porque si Ucrania llegara a ser de la OTAN, activan el artículo 5 y la OTAN se vería obligada a ya enviar tropas y participar activamente en la guerra. Y eso es algo que a la OTAN no le interesa. A la OTAN le interesa que Ucrania se siga dando palos con Rusia, financiado por ellos, para que pueda aguantar, pero vamos, ser Ucrania el vehículo, el mecanismo a través del cual se ataca a Rusia. Y vamos a dejar ya la guerra de Rusia y de Ucrania para otro tema que voy a decir una cosa. A ver, aquí no hemos descubierto la pólvora y esto no es que sea una barbaridad lo que hemos descubierto, pero llevamos hablando meses de la influencia que tiene Marruecos en el gobierno español y sobre todo en altos cargos, pero también incluso en el gobierno español actual. Llevamos meses diciendo que no es normal las decisiones que se están tomando en cuanto al Sáhara Occidental, en cuanto a las relaciones con Argelia, que es enemiga de Marruecos. No tiene ningún sentido. Llevamos meses diciendo que esto es muy raro. Y resulta que a través de la trama del Qatar Gate, en base a eso, se ha descubierto que también puede ser un Marruecos Gate y que Marruecos también está metido en el tema de todo esto de los sobornos y el pago a políticos europeos para hacer políticas favorables a estos países. Nosotros veíamos diciendo que el PSOE en sus decisiones está yendo contra los intereses de España y extrañamente a favor de los intereses de Marruecos, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, si no fuese porque hay pues, algo oculto que nosotros no sabemos. Aquí, Urbán, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Miguel Urbán, ¿de acuerdo? Dice que estamos más ante un Marruecos Gate que ante un Qatar Gate. Esa es su opinión, lo recoge aquí en EC Saharaui, perdón, que lo sigo de hace muchísimo, pero el EC no sé de dónde viene. Pero bueno, la cuestión, a lo importante, en la opinión de Urbán, la trama de corrupción en el Parlamento empezaría por Marruecos y sus servicios secretos. También aquí hablamos del espía que pillaron en Marruecos en la Embajada de Madrid. García Margallo dice que parece que no se deben enturbiar unas relaciones tan delicadísimas con las que tenemos con Marruecos. Esto está mal redactado. Pero bueno, el eurodiputado Miguel Urbán, de Anticapitalistas, cree que el caso de corrupción y sobornos descubierto en el Parlamento Europeo estaríamos más ante un Marruecos Gate que un Qatar Gate. Ha hecho esa afirmación al ser preguntado si hay intención de no involucrar a Marruecos en esta trama. Bajo el título Populares y socialistas evitan que un Marruecos Gate coja fuerza en Europa, que eso luego lo veremos, Nacho Alarcón escribió el pasado sábado en el Confidencial desde Bruselas que el Qatar Gate se extiende a Marruecos y que cada vez está más claro que la red que operaba en la Eurocámara, que tenía el eurodiputado socialista italiano Pier Antonio Panzeri como cerebro, no se limitaba a intentar influir a favor de los intereses de Doha, sino también de Rabat. Así lo señala la Orden Europea de Arresto contra la Mujer y la hija de Panzeri, y lo ha confesado Francesco Giorgi, el antiguo asistente del eurodiputado socialista y pareja de la eurodiputada griega Eva Kaili, ya ex vicepresidenta del Parlamento Europeo. Recordemos que era vicepresidenta del Parlamento Europeo. Esto lo hablamos en el directo anterior y la echaron precisamente por el tema del Qatar Gate, porque parecía que estaba untada. Y ahora resulta que no solo era Qatar Gate, también era Marruecos Gate. Marruecos es la primera prioridad de la política exterior española. Tenemos Ceuta, Melilla, Canarias, la política de migración. Somos el primer socio comercial de Marruecos y parece que mientras el gobierno no nos indique que hay que moverse en ese sentido, me parece razonable no darle una patada al gobierno de Marruecos. Bueno, eso tiene cierto sentido, pero hasta cierto punto. Nosotros no vamos a hacer nunca oposición en algo que perjudique los intereses de España. En materia de derechos humanos sobre la situación en Marruecos, cuando la hemos tenido de Egipto, Argelia, Túnez y de todos los países de su entorno. Eso llama poderosamente la atención. Ya, sí, eso también es cierto, que es como que los derechos humanos han preocupado siempre en los
países alrededor de Marruecos, pero nunca en el propio Marruecos, donde no creo que sean mejores, vaya. Para Margallo no se puede comparar todavía hasta que no haya nuevos indicios la situación de Qatar y Marruecos. En Qatar, ha dicho, hemos visto a una vicepresidenta socialista que tenía en billetes algo así como 1.700.000 euros. Hemos visto a su padre, su pareja, sus asesores, a un antiguo diputado socialista que estaba en esto. En Marruecos todavía no hay nada de eso. Si lo hay, habrá que actuar como la situación lo requiera. Mínimo esto huele fatal, o sea, huele muy mal, ¿de acuerdo? Aquí mismo lo dice Antonio Maestre. Cuando abramos el melón de Marruecos, en el PSOE se quedan sin viejas glorias. Y es que todo esto aquí también lo hemos repasado y lo hemos comentado muchas veces. Eh, hay expresidentes, exvicepresidentes, exaltos cargos al final del PSOE que casualmente tienen casoplones, chalets en Marruecos. Ahora no recuerdo dónde era, en Fez. Era en Fez. Ahora mismo no me acuerdo dónde era, pero bueno, en Marruecos tienen. Entonces, evidentemente es un poco raro cuando, por ejemplo, Zapatero, quien sea, como muy socialista él, eh, de repente cambie su opinión, o bueno, o al menos exprese, siendo totalmente socialista, exprese que lo mejor es que una dictadura que no respeta los derechos humanos como es Marruecos, siga colonizando y siga eh, oprimiendo al pueblo saharaui, que lo ve la medida más correcta y más valiente, pues no tiene mucho sentido. Y aquí Antonio Maestre tiene toda la razón del mundo. Si se abre el melón de Marruecos, en el PSOE los exaltos cargos se van a quedar solos. Corrupción en el Parlamento Europeo. Confesiones de un acusado. Esto lo podemos leer en Le Soir. El socio de la eurodiputada Eva Kaili, Francesco Giorgi, confiesa corrupción e interferencia al servicio de Marruecos y Qatar. Involucra a Marc Tarabella en una audición. Este último niega cualquier corrupción. Al final esto para que también se vea que ha salido empresa internacional, ¿de acuerdo? Y dice exactamente lo mismo que hemos leído en F. Saharaui, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí, no puedo leer la noticia porque es para suscriptores, pero lo que hemos comentado antes, también que lo hemos leído a base de Ece Saharaui, que es el tema de que populares y socialistas han evitado que un Marruecos Gate coja fuerza en Europa. ¿De acuerdo? Y es que se ve que en el Pleno del Parlamento Europeo aprobaron ayer una resolución que condena por el Qatar Gate, en la que el PP y el PSOE se han movilizado para tumbar una referencia a Marruecos. Vamos, para que no se hablara de Marruecos en esos casos de corrupción. Nada nuevo bajo el sol. Al final se sabe que Marruecos tiene los tentáculos muy largos. No sé por qué, porque tampoco es un país que económicamente o a nivel de influencia global sea un gigante, pero a España la tiene cogidísima de los huevos y eso es una realidad impepinable. Y ahora voy a hablar de algo que no parece tan importante, pero para mí es muy importante, y es el tema de la libertad de expresión y los canales de difusión para la misma. En este caso yo voy a hablar de Twitter, ¿de acuerdo? Y es que Twitter, como sabemos, fue comprado por Elon Musk y hasta ahora pues había sido una herramienta que había servido para la difusión de las ideas, pensamientos, establecer discusiones, intercambio de opiniones entre diferentes puntos de vista, ideologías. Eso está bien, siempre bueno, censurando los comportamientos abusivos, lesivos, que eso también pues es correcto. Desde que lo cogió Elon Musk, la gente vendió que ahora que iba a tener de dueño Elon Musk, y también es que el propio sudafricano lo promovió esa idea, iba a llegar la libertad a Twitter. Iba a haber libertad de expresión y por fin se acababa la dictadura woke y la dictadura de izquierdas, la ideología de género y por fin todos íbamos a poder ser libres. Y aquí la cuestión es porque no es que sea Elon Musk o sea otro, que también porque Elon Musk es un imbécil, ¿de acuerdo? Aquí la cuestión es que es muy inocente creer que ahora va a haber libertad de expresión cuando una persona o un magnate ha comprado una red social. No, va a utilizarla para sus propósitos y para su propio beneficio. No hay más. Aquí lo podemos ver en este tweet. Elon Musk dijo que eso, que habría libertad total. Y el nuevo Twitter de la libertad de expresión, dice Alberto Fierro, se dedica ahora a suspender cuentas que lo único que hacen es recopilar datos que son públicos y que cualquiera puede consultar de movimientos de aviones, entre ellos los jets de Elon Musk. Y es que, fijaos,
aquí lo dice que Osin Technical, ¿de acuerdo? Dice que parece que todas las cuentas de seguimiento de vuelos automatizados que utilizan datos de fuente abierta, ¿de acuerdo? De aquí han sido prohibidas en Twitter. Y es que había distintas cuentas que seguían jets, esto todo hay que decirlo, con información pública. O sea, estas cuentas se han cerrado y eso que son cuentas que ofrecen información pública que es accesible para ti, para mí y para todo el mundo. ¿De acuerdo? Esta se dedicaba a seguir jets, a poner como los movimientos de los jets de oligarcas rusos. Esta de aquí del jet de Jeff Bezos. Aquí el jet de Bill Gates. Y aquí el jet de Elon Musk, ¿de acuerdo? A través de aquí pues se podía seguir los movimientos de los jets pues, de todas estas personas. Y como digo, es público, o sea, estos datos son públicos. Y Elon Musk ha decidido que todas esas cuentas debían ser cerradas, ¿de acuerdo? Aquí Emilio Domenech, ¿de acuerdo? Nanísimo. Dice, Twitter de Elon Musk suspende varias cuentas de periodistas sin aviso. Eso también lo ha hecho. Los periodistas que enlazaban a webs que siguieran el jet privado de Musk. Y que evidentemente aquí hizo una realidad, una evidencia, que es que eso no es libertad de expresión ni es nada. Es el capricho de un multimillonario egomaníaco. Y no hay más. Y es así. En el final, que no quiera verlo no lo verá. Pero, o sea, el que venía a traer esa libertad y esa capacidad de hablar de lo que quisieras y cuando quisieras en Twitter, se la está cargando a la velocidad del rayo. La reacción evidente de muchos será burlarse de los periodistas suspendidos, la mayoría críticos con Musk, y pasar a otro asunto. Es al final eso, eliminar a dedo el disidente, el que a ti no te gusta, eso no es libertad. Que luego la gente me hace mucha gracia porque pues, utiliza el argumento de, bueno, pero es su red social y puede hacer lo que quiera. Vale, pero entonces no ha venido a mejorarla, no ha venido a dar libertad de expresión. De hecho, hay menos libertad de expresión, mucha menos, que antes de que él llegara. Que era el problema que todo el mundo decía, que eso pues lo iba a solucionar la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Pues no, al final se reproduce el mensaje que él quiere. Aquí tenéis un repaso de las cuentas suspendidas por Musk, flipando con que se haya cargado temporalmente a periodistas tech de prestigio que han escrito sobre él en los últimos meses. Elon Musk intervino hace unas horas en un Twitter Spaces explicando las suspensiones. Admite que compartir enlaces sobre la localización de su jet privado ya no es aceptable para mí. Él mismo dijo, no sé dónde lo leí, pero él mismo dijo que él dejaría que se compartiera esa información de su jet privado, ese seguimiento de su jet privado. Dijo que eso entraba dentro de la libertad de expresión y lo dejaría. ¿Qué ha pasado? Que cuando ya no le ha convencido, pues lo ha cortado de golpe. Elon hace una encuesta, sale mal, dice que la hará de nuevo porque no ha salido lo que a él le gusta. Classic. Ah, sí, esto también. Oh, pues esto también era bueno. Que esto era. ¿Qué le pedía? Que las cuentas no suspendidas que diesen su localización en tiempo real, si tenía que. Sí, si tenía que dejar de suspender esas cuentas que daban su localización en tiempo real, la de los jets. Y la gente dijo que ya, que inmediatamente tenía que dejar de estar suspendidas. Y dijo, lo siento, muchas opciones, como que va a volver a hacerla. O sea, básicamente dijo que si tenía que suspender, si volver a activar esas cuentas que daban información de su jet privado, y como no salió lo que Elon quería, pues se enfadó y no ha cumplido su palabra. Compartir información de localización de una persona en tiempo real no es lo mismo que compartir información de localización de un jet privado, que es información pública en tiempo real. ¿De acuerdo? Que eso es muy importante también saberlo. Tampoco es lo mismo que informar sobre un enlace que comparte información y tal. Para que se vea un poco, eso a mí me preocupa por eso, porque Twitter es un vehículo de libertad de expresión enorme y con la compra de Musk se va a ir al garete. Al final, la gente que es más anti, no sé, ciertos pensamientos que sí que cabían con la libertad de expresión, se alegrarán, porque realmente ellos son los últimos partidarios de la libertad de expresión. Antes que habían, mientras no fueran, como digo, ofensivos, lesivos, que habían pues, pensamientos prácticamente de todos los signos políticos. Aunque hubiese gente que dijera que había una dictadura de lo social, de que sé, LGTBI, de la cultura woke y de lo que sea, pues, al final eso no era verdad. No sé, o sea, Twitter nunca suspendía cuentas si no era algo muy ofensivo. Ahora con Musk sí, se suspende a dedo, o sea, hasta se están suspendiendo cuentas que antes sí podían tuitear libremente.
Pero bueno, al final, estaba claro que esto iba a pasar, pero la gente pues le prefiere pensar que un multimillonario como Elon Musk va a ser una bendición para la libertad de expresión. También, por cierto, Twitter no va a permitir poner links de acuerdo ni de Facebook, ni de Instagram, ni de Mastodon, ni de Trust Social, ni de Tribble, ni de Post and Nost, que no sé lo que es, las tres últimas, perdón, la verdad. Tampoco se permite usar Linktree o Inkbio. Tampoco se permite decir sígueme en X usuario en Instagram. No cumplir esto puede llevar a suspender la cuenta. Aquí lo que explica Anuj, que por cierto es un tío que hace unos tweets buenísimos, o sea, si este Twitch le gusta a alguien, si este directo le gusta a alguien, los de Anuj le va a gustar, vamos, 1.000 millones de veces más, o sea, es otra cosa totalmente distinta. De acuerdo, aquí está explicando básicamente que Twitter a partir de ahora no va a permitir poner enlaces de otras redes sociales. La excusa es que no quieren que dentro de sus redes sociales se pueda promocionar otras redes sociales. Y a ver, tengo que decir que en parte sentido tiene, pero también es cierto que realmente no es por eso. Por ejemplo, ya Mastodon, los enlaces a Mastodon fallaban en Twitter porque Mastodon es una red social que puede llegar a sustituir a Twitter o puede cumplir una función parecida. Entonces, como eso a Twitter no le conviene, pues directamente los enlaces a Mastodon no te dejaba tuitear. Creo que era que te eliminaba los tweets o no te dejaba tuitear si ponías enlaces a Mastodon. Y bueno, pues un poquito más de esa libertad tenemos aquí. Al final puedo entender, ojo, que aquí sí que en el fondo parece muy radical, la toma de la medida, pero más o menos puedo llegar a entender el porqué. Pero en fin, la cuestión que se está quedando una libertad preciosa en Twitter, pero al final es lo que la gente quería. Y vamos a cosas más importantes, porque nos vamos a Irán, que también es un tema que llevamos siguiendo desde el principio de este canal. Y es que aquí podemos ver un vídeo de chicas llorando porque los talibanes declararon ayer que las mujeres ya no tendrían acceso a la universidad. Las mujeres están teniendo que abandonar la universidad y ahora mismo no pueden seguir con sus estudios, ¿de acuerdo? Vamos a ver este vídeo. Pues el vídeo de todas esas mujeres siendo informadas de que a partir de ahora tienen prohibido pues ese acceso a la universidad en Afganistán, ¿de acuerdo? Hay poco más que hablar aquí, es el régimen de los talibán. Al final aquí Descifrando la Guerra lo resume muy bien. Dice, los talibanes han prohibido indefinidamente pues la educación universitaria femenina. Aquí es una declaración: ustedes están informados de implementar la orden de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso, en un comunicado que ha enviado pues el gobierno talibán. Hace solo 3 meses que las afganas realizaron los exámenes de acceso a esa misma universidad. O sea, hay muchas chicas que han hecho los exámenes de acceso a la universidad y ahora se les ha dicho que no van a poder ingresar por nueva orden. Las protestas de mujeres afganas para reclamar sus derechos a estudiar o trabajar se han sucedido desde la llegada de los talibán en agosto de 2021. La ONU ha advertido sobre la represión asombrosa contra mujeres y niñas en Afganistán. Meses antes del colapso del gobierno de Ashraf Ghani, funcionarios afganos ayudaron a los contrabandistas a sacar casi $1.000 millones en efectivo y oro de Afganistán. El entonces presidente había sido informado del problema y no hizo nada. Estudiantes masculinos abandonan un examen en la universidad en señal de protesta contra la decisión de prohibir el estudio universitario a las mujeres afganas. Algunos profesores también han renunciado, sumándose a la condena contra esta prohibición. Lo bueno es que me sorprende cómo en esos países que pues tenemos esa concepción de que tienen una cultura más, vamos a decirlo así, socialmente atrasada, más represiva, muy machista, estoy viendo muchos signos de solidaridad con las mujeres, por ejemplo en las protestas de Irán y en Afganistán ahora también, en este tema de que las mujeres no puedan estudiar, como vemos, estudiantes abandonando ese examen de acceso a la universidad y a algunos profesores también.
Y por último, que los talibanes han prohibido que las niñas continúen sus estudios en la educación primaria, estableciendo así la prohibición total de la educación para las mujeres. El personal femenino tampoco podrá seguir trabajando en los centros educativos. Esto ya también lo comentamos, lo que pasa es que pues no había tenido tanta evolución. Esto lo comentamos en uno de los primeros directos, ahora no me acuerdo si era 2 meses y medio o así. Y bueno, pues básicamente tampoco hay mucho más que añadir. Hemos visto, esta es la burrada del gobierno de los talibanes, no hay otra. Solo espero que haya una presión internacional increíble y que haya una serie de protestas en el país impresionantes que fuercen al gobierno a restablecer la educación universitaria para las mujeres. De acuerdo. En Turquía, por cierto, que algo huele raro. La cuestión es que aquí en Turquía, como dice Carlos Ortega Sánchez, de acuerdo, que es especializado en Turquía y no sé si es historiador o es periodista, de acuerdo, ha dicho que Ekrem İmamoğlu, de acuerdo, que es alcalde de Estambul, ha sido condenado a 2 años y 7 meses de cárcel. Era uno de los principales candidatos a liderar la oposición contra Erdogan, contra el actual presidente de Turquía que llegó al poder después de un golpe de Estado. Y ha sido condenado a cárcel por insultar al Comité Supremo Electoral. Por cierto, Erdogan llegó, ¿verdad?, al golpe de Estado. Es que digo, a ver si voy a decir, no, el nombre técnico no es ese. Sí, ¿verdad? O fue, no fue el golpe de Estado, fue que fingió un golpe de Estado para afianzarse más, perdón, lo he dicho yo mal. Es que ahora mismo no sé cómo tengo la cabeza después de exámenes. Sí, fue que fingió un golpe de Estado, fue un golpe de Estado, sí, o lo fingió, fue un golpe de Estado muy flojo, que sirvió para que purgara las instituciones, encerrara a profesores y periodistas y se afianzara en el poder, es verdad. Vale. Aquí vemos gente reunida frente al ayuntamiento de Estambul gritando pidiendo la dimisión de Erdogan. Un 45% de la población turca opina que el proceso judicial contra İmamoğlu es un juicio político no vinculado al juicio por difamación. Fijaos. ¿Crees que el caso contra İmamoğlu es realmente un caso de como legítimo, ¿no? Y no un caso político? Creen que es legítimo el 17,6%, caso político 44,8% y no seguro el 30,9%, pero aplastantemente. Al final son las sensaciones que tiene el pueblo turco y es normal. Es de todo menos transparente el gobierno de Erdogan y pues ahora mismo así está la situación, con uno de sus opositores 2 años y 7 meses de cárcel por insultar al Comité Supremo Electoral. Hombre, creo que aquí convendremos todos en que es una auténtica salvajada. Y luego quería dejar, esto lo voy a repasar así rapidito para lo último, me ha parecido bastante curioso, el tema de Francia, porque es muy recurrente, ya pasó en el Mundial de 2018, ya pasó en la Eurocopa de 2016, recurrente lo de que Francia, los jugadores de Francia no son franceses, porque hay muchos que son negros, de origen africano, lo que tú quieras. La cuestión es que me hace gracia porque tan solo no se consideran franceses a los que tienen ascendencia africana. Pero realmente aquí, por ejemplo, en rescue.org dice el equipo nacional de Francia sin inmigración. Y vemos que todos tienen antepasados, por ejemplo aquí Diassi, Colomwani, Fofana, Coman, Konate, Camavinga, Thuram, Koundé, Varane, Upamecano, Tchouaméni, Dembélé y Mbappé tienen ascendencia africana. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Teo Hernández, tiene ascendencia española. Griezmann tiene ascendencia alemana, el apellido es alemán, Griezmann. Está modificado en letras, pero el origen es alemán. Y sí que tiene también como parte portuguesa o algo así, pero vamos, mínimo tal. Lloris está marcado ahí en color, pero no es, o sea, tampoco existiría sin la inmigración porque los abuelos de Lloris son españoles, son catalanes, si no me equivoco. Si son catalanes, los abuelos de Lloris son catalanes o eran catalanes. Entonces tampoco existiría, solo, digamos así, franceses que tengan ascendencia francesa son Rabiot y Giroud. Y simplemente es eso, que para que veáis el tema de la geopolítica, cómo influye. Cuando un país tiene más recursos y es más rico, puede explotar ese talento extranjero. Pero es que además de lo que se ha nutrido
en este caso Francia, ha sido principalmente de su pasado colonialista y de esas relaciones poscoloniales que sigue manteniendo con países africanos, ¿de acuerdo? Por eso todos estos jugadores, ¿no? Porque pues, los negros son más hábiles en general para los deportes físicos y el fútbol no es una excepción, porque, joder, al final, o sea, con no sé si Francia tiene un 8%, un 9% de población negra, tiene en la selección un 90%, un 80% son negros. Y pues para que se vea un poco también que la geopolítica tiene esa influencia en el fútbol y también pues abarca muchísimos ámbitos de la vida. Y también pues para hacer esa reflexión de, fijaos aquí, este es el presidente de Kenia, perdón, es el presidente de Kenia, ¿de acuerdo? Y dijo, cuando acabó la final del Mundial, felicidades Argentina por ganar la Copa del Mundo, mi equipo africano de la Copa del Mundo jugó un partido soberbio, pagaré mi apuesta, all around the wonderful game, sobre todo el juego maravilloso, vale, y Casa Tucutane no sé, y aquí ponen pues estos jugadores franceses y cuál es su ascendencia, de pues Argelia, Camerún, Senegal, Mauritania, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Benín, Angola. Y bueno, pues eso que me llama la atención que, o sea, a esa gente se le dice que no es africana o que es menos africana, cuando realmente de estos futbolistas, y aquí lo vamos a ver, es que han nacido en Francia todos, es que son franceses. ¿Por qué la gente duda de que, no sé, Dembélé sea menos francés si ha nacido en Vernon? Sus padres serán de donde sea, pero él es así. ¿Y por qué nadie duda de que Griezmann es francés si Griezmann es un apellido alemán? O Teo Hernández. Ese sí que es francés, 100%. No hay problema aquí. Pero de los demás sí. Es un poco lo que me llama la atención. Son franceses como cualquier otro. De hecho, lo que le dicen en su país para insultarles es que no son franceses. Entonces, nosotros realmente, diciéndoles, no, son africanos, aunque sea a buenas, les estás diciendo, a ver, no es verdad, son franceses de pleno derecho, todos 100%. Igual que nadie duda de que como Lloris tiene antepasados españoles, no es 100% francés, nadie tiene que dudar de que porque tenga antepasados españoles, Varane, por ejemplo, no es 100% francés. Es más, nadie duda de que los marroquíes que han jugado con la selección de Marruecos son 100% marroquíes. Y no ha nacido en Marruecos casi ninguno. La mayoría han nacido fuera en Europa y se han criado fuera en Europa. Y nadie duda de que sean marroquíes. Pero en cambio con Francia, eso es lo que pasa. Y para que veamos aquí un poco, dos cosas. Primero esta reflexión, ¿no? Un poco de ese racismo que tenemos impregnado en nuestra forma de pensar, por un lado, y por otro, pues también que la geopolítica también está ligada al fútbol, aunque no lo parezca. Y bueno, pues con esta reflexión nos vamos a ir a las dos últimas cositas que tenía por aquí para comentar. Y la primera es esta, me ha parecido una... Bueno, ahora lo comento. Vamos a ver primero este anuncio que es de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? De Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, de un organismo oficial de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Que es este vídeo, vamos a verlo. Son las clases de piano del hijo de Elena. Es el regalo de cumpleaños con el que, un año más, Roberto ha vuelto a sorprender a Concha. Son los estudios de Sofía para perfeccionar su inglés. Porque ellos son los que nos hacen la vida un poco más fácil y alegre. Son las propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día. Las propinas que dejamos en nuestros bares y restaurantes. Para nosotros es un pequeño gesto, pero para ellos es el extra que les permite llegar a esas ilusiones tan necesarias.
porque ha llegado la hora de volver a hacer sonar las campanas de nuestros bares y restaurantes. Volvamos a dejar propina. Bueno, pues como se puede observar es una publicidad, ¿no? Es un anuncio, que no me salía, de un organismo oficial, insisto, dedicado a que dejemos propinas. Entonces yo aquí veo muchas cosas mal, ¿de acuerdo? Veo un montón de cosas mal. Básicamente lo que dice Fernando Alarcón para empezar, dice, ni de coña, si un trabajador de la hostelería hace un buen trabajo, que tenga un buen salario. Como cliente no estoy para subvencionar que el empleador no le salga de ahí pagar un salario decente, sin contar con que es una antesala de la economía sumergida. Yo tampoco voy a extenderme mucho porque concuerdo totalmente con lo que dice Fernando Arancón. O sea, al final gastar dinero público en realizar un anuncio para fomentar una práctica que favorece la economía sumergida, porque al final es que es dinero no declarado, como son las propinas, y que lo vendan como algo bonito y algo que haces por el vecino, ¿no? Por el prójimo, cuando realmente es para complementar un sueldo pésimo, eso no me vale. O sea, los camareros tienen que bastante curro hacen, además un curro muy jodido, ya hacen un esfuerzo bastante grande en su actividad profesional, como para que no le pague bien su jefe, el propietario del local. Entonces, yo no tengo que subvencionar al propietario del local. Él tiene que pagar un sueldo digno. Y luego, pues eso, es economía sumergida y además también voy a decir una última cosa. Las propinas, en la mayoría de casos, es muy ingenuo pensar que van al camarero. En muchísimos casos van la mayoría de la propina al local. Entonces, este anuncio me parece demente. Y para acabar, algo que nada, un minutito, porque esto me ha gustado bastante, porque en el primer directo que yo hice aquí, que ya llevamos 24, el que lo pone ahí arriba, perdón, lo pone ahí arriba, ahí, pone 24, ¿de acuerdo? En el número 1 hablamos de que Antigua y Barbuda quería proponer elecciones para convertirse en república y dejar de ser parte de la Commonwealth y por tanto dejar de tener a la monarquía británica como su monarquía, porque recordemos que la monarquía británica realmente la reina Isabel era, y ahora mismo Carlos III es, monarca de muchísimos países, no solo de Reino Unido, por ejemplo de países como Australia o Canadá. O sea, Canadá tiene reina, perdón, tiene rey, que es Carlos III. Y pues nosotros hablamos de que Antigua y Barbuda quería convocar esas elecciones. Y me ha gustado bastante ver esta noticia porque me ha recordado al primer directo que hice. Y que no me esperaba y no pensaba que este proyecto iba a crecer así rápido hasta tener ahora mismo 165 seguidores aproximadamente tengo. Y me ha gustado mucho. Me ha recordado a ese primer directo. Y bueno, ahora ya sabemos que el 28 de enero de 2023 ha convocado a Antigua y Barbuda esas elecciones generales, de acuerdo, que tienen intención de convertirse en república y destronar a Carlos III, recordemos, tras la muerte de Isabel II. No a nivel real no cambia demasiadas cosas, pero a nivel simbólico sí. Y con esto me despido, muchas gracias, siento haberlo hecho esto tarde, no haberlo hecho el lunes el directo, pero como he dicho estaba de exámenes, ahora voy a estar más libre, eso espero, y podré dedicarle por fin más tiempo a este proyecto. Así que muchísimas gracias a todos los que me veis, gracias a los que me seguís y por el apoyo. Yo volveré a emitir, en principio creo que el lunes es 26, si no me equivoco, pero vamos, mientras no caiga Navidad ni nada así, de hecho yo voy a verlo aquí ya ahora mismo, el lunes es 26, si no pasa absolutamente nada raro, el día 26 volveré a emitir. Así que de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Como digo siempre, por fin puedo volver a hacer los directos y con tranquilidad. Así que muchas gracias y nos vemos el lunes.